Bueno, en la unidad número uno tenemos el e-learning, un enfoque a la educación virtual. ¿Qué es el e-learning? Nosotros no podemos negar que la tecnología, la globalización y la tecnología ha cambiado el modo en que nos comunicamos, el modo en que hacemos compras, el modo en que llegamos a todas partes del mundo de diferentes maneras. Y por supuesto, como si ustedes se pueden imaginar, ha influenciado el modo en que aprendemos y enseñamos. O sea, eso ha sido afectado también. El concepto de e-learning es una modalidad de enseñanza y aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en práctica y evaluación de cursos que están, digamos, desarrollados a través de las redes de ordenadores. Como yo les decía anteriormente, el hecho de que esto esté pasando y haya pasado hace que tengamos nuevos roles para los maestros y para los estudiantes. Sin duda, el aula del futuro, el aula que estamos teniendo básicamente ahora, es completamente diferente a lo que a lo que hemos estado acostumbrados, ¿no? Entonces, esto trae como consecuencia que debemos saber de los roles, tanto para el estudiante como para el maestro. Entre las cosas, por ejemplo, entre los roles para el estudiante, es muy interesante ver cómo este nuevo modo de aprender y de estudiar va a hacer que el estudiante tenga un alto grado de autorregulación y autodeterminación. Va a tener acceso mucho más abierto y casi podríamos decir ilimitado, sin estructuras tan rígidas como eran anteriormente. El estudiante va a ser un estudiante activo, va a ser partícipe de su aprendizaje. Ya lo vamos a ver en la unidad número 2 en detalle, este aspecto que es fascinante también. Van a ser actividades auténticas porque el estudiante en su deseo de ir aprendiendo más y más va a ir buscando por lo que le vaya a ir interesando cada vez más. Genéricas porque es autosuficiente y consciente de un papel que es responsable él. Ahora, el maestro, muy interesante también, se convierte en una guía. Es una persona que va eh, modelando, guiando al estudiante para que finalmente se produzca este proceso, ¿no? Es un papel vital y tiene que, tiene que planear de un modo interesante, porque ya no es aquello de que se va a sentar y le va a decir lo que hacer, cómo pensar. No, va a tenerlo que planear de un modo que capte la atención de los estudiantes, los interese, ¿no? Los motive, por así decirlo, y entonces va a ser un aprendizaje verdaderamente interesante. Y es un aspecto muy interesante, que el maestro es responsable del resultado de la enseñanza. Antes un poco la educación tradicional es que, bueno, yo te enseñaba algo y ahora asunto tuyo, lo tienes que repetir, lo tienes que pasar, de algún modo lo tienes que aprobar. Ahora no, ahora es ambos de la responsabilidad. O sea, te voy a enseñar algo, pero voy a estar contigo hasta que lo termines verdaderamente de comprender porque tú tienes tus tiempos y tus modos de aprenderlo, ¿ves? Entonces, muy, muy interesante este, este rol, podríamos decir, nuevo. Ahora, como todas las cosas, tenemos ventajas y tenemos desventajas. Las ventajas de las clases es que ofrecen muchísima flexibilidad, las clases online ofrecen muchísima eh, flexibilidad, pueden ser menos costosas, esto depende, es posible tomar más de una clase a la vez cuando estamos en línea. Y algunas de las desventajas podría ser que la interacción con el profesor es un poquito más limitada. En este sentido depende y básicamente a veces que depende un poco del profesor. A veces las clases online, como yo siempre digo, a veces son más, requieren más del profesor que las clases face to face, presenciales, porque si tú te pones a pensar que los estudiantes básicamente hacen las tareas y leen y submiten las asignaturas cuando pueden, ¿verdad? Y la mayoría de las veces, por ejemplo, es en el fin de semana, que más tiempo tiene para hacer las cosas. Entonces uno como profesor tiene que estar permanentemente conectado, permanente atento, porque si ellos tienen una duda y esa duda no les permite continuar, ¿no? Con la tarea que tienen que realizar, tú te la tienes que resolver ahí mismo.
rapidito, antes de las 24 horas, mucho antes, porque si no, se atrasa. Entonces, es limitado, pero yo diría que muchas veces va a depender, ¿no? Del profesor, básicamente. El alumno sí, es cierto, esto puede ser una desventaja, porque si el alumno no es disciplinado y organizado, no funciona, porque es uno, el estudiante, el que tiene que fijar sus tiempos, cómo lo va a hacer, a qué hora lo va a hacer, pero tiene que ser organizado. Y el otro aspecto puede ser que, según los casos, ¿no? Hay algunas de estas actividades, de estas asignaturas que si son en línea, a veces puede ser que no estén cubiertas por una ayuda financiera. Es importante averiguar de esto. Los modelos de docencia podemos tener tres modelos bien marcados, por así decírselos. Uno es el de presencial con internet, que sería que vamos a usar la virtual como un complemento. El otro que sería la docencia semipresencial como un espacio combinado. Vamos a tener presencia lo que le llamamos blended learning. Y después vamos a tener la docencia a distancia, que es el aula virtual como único espacio educativo. En la primera, que es como, básicamente como complemento, es el lugar donde los estudiantes van a ir y tú como profesor vas a poner el horario, los apuntes, las cosas más importantes para que ellos vayan y la busquen ahí. En el combinado, que es lo físico y lo que llamamos el blended instruction, es donde tú vas a tener ambos, ¿no? Y ahí va a tomar del maestro, del profesor, la gran responsabilidad de poder crear actividades que sean, que tú las puedas hacer con la computadora o online o que la puedas hacer presencial, porque lo vas a tener que dividir de acuerdo a las necesidades, ¿no? De acuerdo a dónde vas a estar dando la clase, presencial o online. Entonces toma un poquito más de planeamiento, por así decirlo. Y después tenemos las otras, que es el aula virtual como único espacio educativo, básicamente que es exclusivamente virtuales. Y no se produce el contacto físico, pero como les dije antes, tú te tienes que poner como maestro a disposición completa de tus estudiantes. Y lo vas a hacer ya sea por la plataforma esta o por teléfono, lo que sea, o sea que es bastante exigente. Eh, bueno, entonces, un poquito para terminar, entonces, pues las conclusiones. El e-learning, lo que significa la globalización, la tecnología y cómo ha impactado en el modo en que aprendemos y en el modo en que enseñamos. Los nuevos roles que dijimos, lo que se refiere para el maestro y lo que refiere para el estudiante. Las ventajas y desventajas, es cierto que hay muchas ventajas, pero también las desventajas, se necesita una persona bien organizada y demás. Y de los modelos de docencia, como hablamos, como un complemento combinado o con la instrucción virtual como único modo de dar la clase. Esto concluiría entonces la unidad número 1.